Elena Vázquez mordisqueaba nerviosamente la punta del lápiz, observando cómo el director Valentín Burgos se inclinaba sobre una pila de documentos en su macizo escritorio de roble. Sus sienes canosas brillaban bajo los rayos del sol otoñal que se filtraban por las ventanas de su despacho. Elena, pronunció sin levantar la cabeza, estos contratos deben firmarse hoy antes de las 6 de la tarde. Mañana por la mañana vendrá un mensajero de Corporación Norte a recogerlos. El corazón de Elena comenzó a latir más rápido. Conocía esos documentos de memoria, cada línea, cada cifra. Porque anoche en casa los había modificado meticulosamente, cambiando puntos clave del contrato. En lugar de la entrega de metalurgia de calidad al precio acordado, en los documentos se indicaba producto de segunda calidad a un coste inflado. La diferencia ascendía a casi 2 millones de euros. Por supuesto, señor Burgos, respondió, tratando de que su voz sonara tranquila. Lo he preparado todo según sus indicaciones. Era mentira. No había habido indicaciones. Hace 3 semanas se le acercó un hombre desconocido cerca del portal de su casa. Se presentó como Íñigo Castillo y le propuso un trato simple, sustituir varios documentos por falsificaciones a cambio de 500.000 euros. Al principio Elena se negó categóricamente, pero entonces él le mostró fotografías de su hijo de 14 años, Máximo, en la escuela. Piénselo bien, Elena, le dijo entonces, guardando las imágenes en el bolsillo interior de su chaqueta. Tiene tiempo hasta el lunes. Conocemos sus deudas de créditos. Y que Máximo estudia en una cara escuela privada de música. Sería una pena que tuviera que dejar el violín. Elena trabajaba como secretaria de Burgos desde hacía 4 años. Había empezado como una simple administrativa, pero gracias a su diligencia y atención al detalle había ganado rápidamente la confianza del jefe. Valentín la valoraba por su habilidad para manejar el papeleo y la impecable organización de su proceso de trabajo. El sueldo era normal, 70.000 euros, pero después del divorcio hace un año todo el dinero se iba en el alquiler del piso, el crédito del coche y la escuela de música para su hijo. Burgos levantó los ojos y la miró atentamente. Elena retrocedió un paso involuntariamente. Conocía esa mirada, penetrante, escrutadora. No en vano Valentín había convertido en 10 años una pequeña empresa comercial en un gran proveedor de materiales de construcción para toda la región norte. Parece tensa, observó. ¿Todo bien? Sí, por supuesto, se apresuró a responder Elena. Solo mucho trabajo esta semana. Preparación del informe anual, nuevos contratos. Burgos asintió y volvió a los documentos. Elena observaba cómo estudiaba metódicamente cada página. Le sudaban las palmas. ¿Y si notaba la falsificación? Íñigo Castillo le había asegurado que los cambios eran insignificantes y que el director no los descubriría en una revisión rápida. Pero Valentín nunca hacía nada rápido cuando se trataba de grandes negocios. El tiempo transcurría dolorosamente lento. En la recepción hacía tic-tac el reloj de pared, regalo de socios de Francia. Elena contaba los segundos. En 20 minutos tenía una cita con Íñigo Castillo en un café a 2 manzanas de la oficina. Allí debería informar sobre el cumplimiento de la tarea y recibir la primera parte del pago. Extraño, murmuró Burgos, estudiando la tercera página del contrato. Elena se quedó inmóvil. Se le secó la garganta. ¿Qué exactamente, señor Burgos? El tipo de metalurgia. Habíamos acordado primera calidad, y aquí se indica segunda. ¿Y el precio? Frunció el ceño. El precio está inflado un 30%. La sangre se retiró del rostro de Elena. Íñigo Castillo había prometido que los cambios serían prácticamente imperceptibles. Posiblemente haya ocurrido un error en la impresión, logró decir. Puedo volver a acordar con Corporación Norte e imprimir los documentos corregidos mañana por la mañana. Burgos se levantó del escritorio y se acercó a la ventana. Su silueta se destacaba como una sombra oscura contra el fondo del cielo gris otoñal. No, dijo después de una larga pausa. Lo dejemos como está. Posiblemente sean sus nuevas condiciones. Firmaré hoy.
Elena no podía creer lo que oía. ¿Acaso no había sospechado nada? ¿O sospechó, pero decidió no demostrarlo? Bien, asintió. Entonces le traeré una pluma. Tengo. Burgos volvió al escritorio y sacó del cajón una pluma estilográfica dorada. Regalo de mi esposa por nuestro 10º aniversario de boda. Al recordar a su esposa, su rostro se ensombreció. Elena sabía que Victoria llevaba ya medio año en el centro oncológico. El diagnóstico se lo dieron en marzo, cáncer de páncreas en tercera fase. El tratamiento costaba cifras astronómicas y Burgos ya había vendido 2 pisos para pagar la terapia experimental en Alemania. Firmó metódicamente todos los ejemplares del contrato. Elena observaba cómo su mano trazaba las letras familiares del apellido. Cada firma era un paso más hacia la traición a la persona que había confiado en ella durante 4 años. Listo, dijo Burgos, dejando la pluma. Elena, mañana tendré que ir al hospital a ver a mi esposa. Posiblemente me quede hasta la noche. ¿Podrías atender las llamadas y trasladar las reuniones a pasado mañana? Por supuesto, respondió. ¿Cómo está Victoria? El rostro de Burgos se volvió aún más sombrío. Los médicos hablan de una dinámica positiva. Pero veo lo difícil que lo tiene. Cada día de lucha se le hace tremendamente duro. Elena se sintió mal. Este hombre lucha por la vida de su esposa, y ella mientras tanto está robando a su empresa. Pero luego recordó las fotografías de Máximo y las amenazas de Íñigo Castillo. Transmítale a Victoria mis mejores deseos, dijo. Sin falta, asintió Burgos. Ella te recuerda y mandaba saludos. Decía que echa de menos nuestras fiestas corporativas. Elena tomó los documentos y se dirigió a la puerta. En el umbral se dio la vuelta. Valentín estaba junto a la ventana mirando la ciudad otoñal. Sus hombros estaban encorvados por el cansancio y las preocupaciones. Elena cerró firmemente la puerta del despacho del jefe. En la recepción Elena dispuso los contratos firmados sobre su escritorio. En 10 minutos debía llamar a Íñigo Castillo e informar sobre el cumplimiento de la tarea. Después de eso ya no habría vuelta atrás. Marcó el número que se había aprendido de memoria 3 semanas atrás. Escucho, se oyó la voz ronca familiar. He hecho todo como me dijo, pronunció Elena, mirando los documentos firmados. Espero el pago. Excelente. En 1 hora nos vemos en el café central de la Avenida de Castilla. Allí recibirás la primera parte. Elena colgó el teléfono y se recostó en el respaldo de la silla. Todo había terminado. Había traicionado a una persona que nunca la había ofendido en nada. Por dinero y la seguridad de su hijo se había convertido en una criminal. Tía, no se puede. Se lo voy a contar todo a papá. Elena se dio la vuelta bruscamente. Junto a su escritorio había una niña pequeña de unos 7 años con un vestido rojo brillante y una blusa blanca. Los cabellos rubios rizados estaban trenzados en 2 coletas y los grandes ojos marrones la miraban con evidente reproche. Era Sofía, la hija de Valentín. Elena la conocía desde los 3 años, cuando a veces traían a la niña a la oficina. Normalmente esto ocurría los fines de semana, cuando Burgos venía a terminar proyectos importantes y no había con quien dejar a la niña en casa. Sofía. Elena se levantó apresuradamente del escritorio. ¿Qué haces aquí? Papá está hablando por teléfono con los doctores, respondió la niña, sin apartar de ella la mirada atenta. Y yo oí lo que hablabas por teléfono. Has engañado a papá con los documentos. Eso está mal. El corazón de Elena comenzó a latir como loco. ¿Acaso la niña lo había entendido todo? ¿O simplemente había oído fragmentos de la conversación y sacaba conclusiones? Princesa, Elena se puso en cuclillas junto a la niña, lo has entendido mal. Era una conversación telefónica de trabajo. No he hecho nada malo. No. Declaró resueltamente Sofía. Dijiste, he hecho todo como me dijo. Espero el pago. Y luego mirabas los papeles de papá. Significa que alguien te pagó para que hicieras algo con los documentos. Elena se quedó desconcertada.
La niña de 7 años razonaba como un detective adulto. Seguramente no era casualidad que Burgos dijera a menudo que su hija había heredado su mente analítica. Sofía, escúchame atentamente, Elena tomó a la niña de las manos. Los adultos a veces dicen cosas que son difíciles de entender para los niños. Eso no significa que pase algo malo. Entonces, ¿por qué te has puesto tan pálida? Preguntó Sofía. ¿Y por qué te tiemblan las manos? Mamá decía que eso pasa cuando una persona hace algo malo o miente. Al mencionar a su madre, la niña bajó tristemente los ojos. Elena sabía que Sofía sufría mucho por la enfermedad de Victoria. Cada día después del colegio la llevaban al hospital a ver a su mamá. ¿Cómo está mamá?, preguntó suavemente Elena, tratando de cambiar de tema. Mal, respondió honestamente Sofía. Se ha quedado muy delgadita. Y se le cayó el pelo por las medicinas. Pero papá dice que pronto estará mejor. Que los doctores de Alemania la van a curar. Por supuesto que la van a curar, le aseguró Elena. Tu papá está haciendo todo lo posible por mamá. Sí. Se animó la niña. Papá vendió nuestra casa de campo y el piso de la abuela. Dice que mamá necesita más el dinero que nosotros las casas. Y yo di todos mis ahorros de la hucha, había 4.000 euros. Elena sintió cómo se le contraía la garganta. Esta familia sacrifica todo para salvar a la esposa y madre. Y ella mientras tanto ayuda a robar a su empresa. Sofía, comenzó cautelosamente, ¿qué vas a contarle a papá? Que hablabas por teléfono sobre sus documentos con algunas personas, respondió firmemente la niña. Papá debe saber la verdad. Mamá me enseñó a decir siempre la verdad. Elena comprendió que había caído en una situación sin salida. Si Sofía le contaba al padre sobre la conversación que había escuchado, Burgos empezaría una investigación. La falsificación se descubriría, y entonces. Sofía, Elena sacó la cartera del bolso. ¿Quieres que te compre algo bonito? ¿Una muñeca nueva o un vestido? La niña frunció el ceño. ¿Por qué quieres comprarme algo? Así sin más. Porque eres una niña buena. No. Negó resueltamente con la cabeza Sofía. ¿Quieres que no le cuente nada a papá? Pero eso no está bien. Mamá decía que no se pueden aceptar regalos por callar. Elena comenzó a entrar en pánico. La niña resultó ser mucho más íntegra de lo que había supuesto. Sofía, no lo entiendes, probó otro enfoque. A veces los adultos tienen que hacer cosas desagradables para proteger a quienes aman. ¿Cómo papá vende pisos para mamá?, preguntó la niña. Sí, exactamente así. Pero papá no hace nada malo. Y tú sí. Ya oí que avisaste a alguien. En ese momento desde el despacho se oyó la voz de Burgos. Sofía, ¿dónde estás? Voy, papá. Respondió la niña y se dirigió hacia la puerta del despacho. Sofía, espera. Elena se levantó y la agarró del brazo. La niña se dio la vuelta. En sus ojos se leía determinación. Suéltame. Debo contarle a papá la verdad. Por favor, suplicó Elena. Tengo un hijo. Lo amenazan personas malas. Si se lo cuentas a papá, pueden hacerle daño. Sofía estudió atentamente el rostro de Elena. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 14. Se llama Máximo. ¿Toca el violín?, preguntó inesperadamente la niña. Elena asintió sorprendida. Sí. ¿Cómo lo sabes? Papá me lo contó. Decía que su secretaria tiene un hijo músico. Y que estás muy orgullosa de él. Muy orgullosa, confirmó Elena. Es un chico con talento. Pero ahora está en peligro por lo que tengo que hacer. Sofía se quedó pensativa. Elena veía cómo en la conciencia infantil luchaban la compasión y el sentido de la justicia. Sofía. Volvió a llamar Burgos. Ahora voy, papá. Gritó la niña y miró a Elena. Pensaré hasta mañana. Pero si no arreglas lo malo que has hecho, de todas formas se lo contaré a papá. Con estas palabras corrió al despacho del padre. Elena se sentó en la silla. Tenía 24 horas para encontrar una salida a esta situación.
Pero ¿qué salida podía haber? Íñigo Castillo no era de esas personas que perdonan el incumplimiento de los acuerdos. Miró el reloj. Quedaban 15 minutos para la cita en el café. El café central de la avenida de Castilla a las 4 de la tarde estaba medio vacío. Íñigo Castillo se sentaba en una mesa del rincón, oculta de miradas ajenas por una palmera decorativa. Llevaba un traje gris oscuro y un jersey negro. El rostro era común, memorable solo por los fríos ojos grises tras las gafas de fina montura. Elena se acercó a la mesa con las piernas temblorosas. En la última hora había cambiado de opinión 100 veces. Unas veces decidía confesarle todo a Burgos, otras planeaba coger a Máximo y marcharse de la ciudad. Pero cada vez el sentido común le sugería que de gente como Íñigo Castillo no se escapa. Siéntese, Elena, asintió hacia la silla de enfrente. Pida algo para no llamar la atención. Un americano, dijo a la camarera que se acercó. 2 americanos, añadió Íñigo Castillo. Y la cuenta enseguida. Cuando la camarera se fue, sacó del bolsillo de la chaqueta un sobre blanco y lo puso sobre la mesa entre ambos. La primera parte, como acordamos. 250.000 euros. Elena miró el sobre, pero no se atrevió a cogerlo. Tenemos un problema, dijo en voz baja. Íñigo Castillo alzó una ceja. ¿Cuál exactamente? La hija de Burgos escuchó mi conversación telefónica con usted. Va a contárselo al padre. El hombre se recostó en el respaldo de la silla. En su rostro no se reflejó ninguna emoción. ¿Cuántos años tiene? 7. ¿Qué oyó exactamente? Mis palabras sobre que había hecho todo y esperaba el pago. Y vio que miraba los documentos firmados. Íñigo Castillo se quedó pensativo. Trajeron el café y él removió lentamente el azúcar en la taza. Los niños a menudo fantasean, dijo finalmente. El padre puede no creerle. Esta niña es muy inteligente. Y con principios. Me dio un día para que arreglara la situación. ¿Arreglar? Sonrió Íñigo Castillo. Los documentos ya están firmados. Mañana los recogerá nuestra gente haciéndose pasar por mensajeros. El trato se cerrará pasado mañana. ¿Qué trato exactamente? Preguntó Elena. Tengo derecho a saber en qué me han metido. Íñigo Castillo la miró atentamente. Ya sabe demasiado. Pero si insiste. Corporación Norte somos nosotros. El contrato firmado nos da derecho a entregar metalurgia de mala calidad a precio inflado. La diferencia de 2 millones de euros será la gota que colme el vaso de los problemas financieros de la empresa de Burgos. ¿Qué quiere decir? Su empresa ya cuelga de un hilo. El tratamiento de la esposa costó una suma enorme. Créditos bancarios, deudas con proveedores. Después de nuestra operación Burgmed Construcción declarará la bancarrota. Y entonces compraremos todos los activos por una miseria. Elena sintió como el frío la calaba hasta los huesos. No solo había ayudado a engañar a Burgos, participaba en la destrucción de su negocio. Los asuntos de la empresa realmente iban mal los últimos meses, pero Valentín esperaba salir adelante gracias a grandes contratos. ¿Y si me niego a callar? Preguntó. Íñigo Castillo sacó el teléfono y le mostró una fotografía. En la pantalla estaba Máximo saliendo de la escuela de música con el violín en las manos. Chico guapo, dijo tranquilamente. Sería una pena que le pasara algo. Especialmente a las manos. Un músico necesita las manos más que nada. Elena cerró los ojos. Esta pesadilla no tenía fin. ¿Qué quieren? Que la niña calle. A cualquier precio. Pero es una niña. No puedo hacerle daño. Entonces encuentre otra forma. Tiene tiempo hasta mañana por la noche. Íñigo Castillo se levantó, dejando sobre la mesa dinero para el café. Coja el sobre. Es su pago por el silencio. Los otros 250 los recibirá después de completar la operación. Elena cogió maquinalmente el sobre. El dinero que contenía se sentía como veneno del que quería deshacerse. ¿Y si voy a la policía? Inténtelo, sonrió. ¿Contará cómo falsificaba documentos? ¿A quién creerán? ¿A un respetable empresario o a una secretaria estafadora?
Además, tenemos grabaciones de nuestras conversaciones telefónicas. Y filmación de este café. Señaló hacia la cámara de videovigilancia sobre la entrada. Adiós, Elena. Espero noticias mañana por la noche. Íñigo Castillo salió del café, dejando a Elena sola con una taza de café frío y el sobre con dinero. Se quedó inmóvil, tratando de comprender la magnitud de la catástrofe. Burgos perdería el negocio. Su esposa enferma no recibiría el tratamiento necesario. Y la pequeña Sofía se quedaría sin medios de subsistencia. Y todo esto era obra de sus manos. Elena recordó cómo hace 3 años Sofía había traído a la oficina un dibujo, una familia de 3 personas bajo un sol brillante. Son mamá, papá y yo, había explicado orgullosa la niña. El dibujo aún colgaba en la pared del despacho de Burgos. No podía permitir que esta gente destruyera la vida de la familia que había confiado en ella. Pero ¿cómo parar el mecanismo que ya se había puesto en marcha? Elena sacó el teléfono y buscó el número de su exmarido Andrés. ¿Tal vez accedería a llevarse a Máximo unos días? Entonces el chico estaría a salvo y ella podría arriesgarse. Diga, Elena. Se oyó la voz sorprendida del exmarido. ¿Ha pasado algo? Andrés, necesito ayuda. ¿Puedes llevarte a Máximo contigo una semana? ¿Qué ha pasado? Hablas de forma extraña. Solo asuntos familiares. Te lo ruego mucho. Bien, accedió Andrés después de una pausa. Mañana iré a buscarlo después del colegio. Pero luego me lo explicas todo. Sin falta, prometió Elena. La conversación con su hijo fue más difícil. Máximo no entendía por qué de repente tenía que ir con su padre, con quien solo se veía los fines de semana. Mamá, ¿tienes problemas en el trabajo? Preguntó con desconcierto. Pequeños, respondió evasivamente Elena. Pero pronto todo se arreglará. ¿Y si no se arregla? Se arreglará, dijo firmemente. Sin falta se arreglará. Por la noche Elena yacía en la cama sin dormir, pensando en el plan de acción. Necesitaba avisar a Burgos, pero hacerlo de forma que no pusiera en peligro a Máximo. Y lo principal, convencer a la pequeña Sofía de 7 años de que la justicia triunfaría. Por la mañana del día siguiente Elena llegó a la oficina 1 hora antes de lo habitual. Sabía que Burgos se iría al hospital a ver a su esposa y no volvería hasta la noche. Esto le daba la posibilidad de buscar en los documentos de la empresa información sobre el estado financiero y tratar de encontrar la forma de prevenir la bancarrota. El despacho del director estaba cerrado, pero Elena tenía una llave de repuesto para casos de emergencia. Encendió el ordenador y comenzó a estudiar los informes contables de los últimos 6 meses. El panorama resultó ser aún más triste de lo que había supuesto. Las deudas con los bancos ascendían a 8 millones de euros. La deuda con proveedores, otros 3 millones. Al mismo tiempo, en las cuentas de la empresa había solo 1,5 millones, que estaba reservado para el pago de salarios a los empleados. El tratamiento de Victoria realmente había absorbido prácticamente todos los medios personales de la familia. Burgos había vendido no solo pisos y la casa de campo, sino también su colección de relojes antiguos que había reunido durante 20 años. Elena comprendió que incluso sin el fraude con los documentos falsos, la empresa estaba al borde del colapso. Pero los 2 millones de pérdidas por el coste inflado de la metalurgia serían precisamente esa gota que colmaría el vaso. Imprimió varios documentos y los escondió en su bolso. Luego encendió el teléfono de servicio y revisó la lista de llamadas entrantes de la última semana. Entre los números conocidos de clientes y proveedores encontró varios desconocidos. Un número le llamó la atención. Habían llamado 3 veces en los últimos 5 días, pero nadie había dejado mensajes. Elena marcó ese número. Corporación Norte, escucho, respondió una voz masculina joven. Buenos días, dijo Elena. Llamo de Burgmet Construcción. Quería aclarar detalles de la entrega de mañana. ¿Quién llama exactamente? La secretaria del director. Elena. Un momento. Se oyeron voces amortiguadas, luego alguien más cogió el teléfono. Elena, todo va según el plan.
Mañana a las 10 de la mañana nuestro mensajero recogerá los documentos. A las 2 de la tarde se firmará el acta de recepción. El dinero llegará a su cuenta antes del final del día laboral. Entiendo, respondió Elena. ¿Y si surgen algunos problemas? ¿Qué problemas espera? No sé. Solo por si acaso. No debe haber ningún problema. Todo está cuidadosamente planeado. Adiós. Elena colgó el teléfono. Así que mañana a las 10 de la mañana vendría un mensajero por los documentos. Tenía unas horas más para emprender algo. A las 9:30 entró en la oficina Burgos con la pequeña Sofía. La niña llevaba el uniforme escolar, falda azul marino y blusa blanca. En las manos tenía una mochila brillante con la imagen de un unicornio. Buenos días, Elena, saludó Burgos. A Sofía no tengo con quien dejarla hoy. La niñera se ha puesto enferma y al colegio solo va al segundo turno. ¿Puede quedarse en su recepción? No será por mucho tiempo. Por supuesto, asintió Elena, cruzando la mirada con la niña. En los ojos de Sofía se leía la misma determinación que ayer. Evidentemente no había olvidado su ultimátum. Papá, dijo la niña, ¿puedo hablar con la tía Elena? ¿De qué? Se sorprendió Burgos. De mamá. Quiero pedirle consejo sobre qué regalarle por su cumpleaños la semana que viene. Elena se sobresaltó. ¿Victoria tenía cumpleaños la semana que viene? ¿Y ellos mientras tanto arruinaban a la familia? Buena día, sonrió Burgos. Elena te ayudará a elegir algo bonito. Entró en el despacho y cerró la puerta. Sofía se acercó al escritorio de Elena y la miró atentamente. ¿Has arreglado lo malo que hiciste? Preguntó directamente. Todavía no, respondió honestamente Elena. Pero estoy tratando de encontrar la forma. ¿Y por qué no le has contado la verdad a papá? Porque tengo miedo por mi hijo. Las personas malas pueden hacerle daño. Sofía se quedó pensativa. ¿Y si papá sabe la verdad, ayudará a proteger a tu hijo? No lo sé. Posiblemente. Papá es muy inteligente, dijo la niña con orgullo. Siempre sabe qué hacer. Cuando mamá se puso enferma, todos decían que no se podía curar. Y papá encontró a los mejores doctores del mundo. Tu papá realmente es muy buena persona, estuvo de acuerdo Elena. Y bueno, añadió Sofía. Ayuda a otras personas. El tío Pedro, nuestro guardia de seguridad, se puso enfermo el año pasado. Papá le pagó la operación y el tratamiento. Y la tía María de contabilidad no podía comprar medicinas para su mamá. Papá le dio dinero y dijo que no lo devolviera. Cada palabra de la niña era como un cuchillo en el corazón de Elena. Había traicionado a una persona que nunca había negado ayuda a nadie. Sofía, dijo en voz baja, ¿y si le cuento a papá toda la verdad, me creerás que me arrepiento? Demuéstramelo, respondió la niña. Las palabras son solo palabras. Y los hechos son más importantes. En ese momento sonó el teléfono. Elena miró el identificador de llamadas, era Íñigo Castillo. No contestes, dijo de repente Sofía. ¿Son esas personas malas? Elena asintió. El teléfono siguió sonando. ¿Y qué pasará si no contestas? Se enfadarán. ¿Y qué pasará si contestas? Preguntarán si todo está listo para el día de hoy. Sofía se levantó y decidida se acercó al teléfono. Contestaré yo, dijo y descolgó. Diga, Sofía, no. Exclamó Elena. Perdone, se ha equivocado de número, dijo la niña con voz infantil al teléfono. Aquí es la heladería Dulce Sueño. ¿Quiere encargar una tarta? Al otro lado de la línea refunfuñaron algo molesto y colgaron. ¿Por qué has hecho eso? Preguntó Elena. Para ganar tiempo, respondió Sofía. Papá dice que el tiempo es lo más caro que tenemos. Especialmente cuando tomas decisiones importantes. Elena miraba a esta niña pequeña y comprendía que con sus 7 años era más sabia que muchos adultos. Y también más valiente. Bien, dijo. Le contaré a papá toda la verdad. Pero primero necesito poner a salvo a mi hijo. ¿Y luego papá ayudará a atrapar a las personas malas?
Espero que sí. En el despacho sonó el teléfono, llamaban a Burgos. Al cabo de unos minutos salió con rostro sombrío. Elena, tengo que ir urgentemente al hospital. Mi esposa ha empeorado. Sofía, recoge tus cosas, vienes conmigo. Señor Burgos, dijo Elena, armándose de valor. Necesito hablar con usted. Es muy importante. Ahora no es momento, la desechó. Hablamos mañana. No, dijo firmemente Sofía. Papá, la tía Elena debe contarte algo. Ahora mismo. Burgos miró sorprendido a su hija, luego a Elena. ¿De qué se trata? Elena respiró hondo. No había vuelta atrás. Señor Burgos, ayer le hice firmar documentos falsos, dijo Elena, encontrándose con su mirada de asombro. El contrato con Corporación Norte es una falsificación. Quieren robarle. Burgos se quedó varios segundos en silencio, en shock por lo que había oído. Luego se sentó lentamente en el sillón para visitantes. Explíquemelo con detalle, dijo en voz baja. Elena le contó todo, desde las amenazas de Íñigo Castillo hasta los planes de compra hostil de la empresa. Hablaba rápido, entrecortadamente, mirando constantemente el reloj. Quedaba menos de una hora para la llegada del mensajero. ¿Y cuánto le pagaron? Preguntó Burgos cuando ella terminó. 500.000 euros. Ya me dieron la mitad. ¿Dónde está ese dinero? En mi casa. No lo he gastado. Burgos se quedó pensativo. Sofía se acercó a él y le tomó de la mano. Papá, la tía Elena se arrepiente. Dijo la verdad porque yo se lo pedí. ¿Tú sabías de esto? Se sorprendió el padre. Escuché su conversación telefónica ayer. Y le dije que te lo contaría si no arreglaba la situación. Burgos miró a su hija con admiración, luego dirigió la vista a Elena. ¿Se da cuenta de que podría haber arruinado completamente a nuestra familia? Me doy cuenta, respondió Elena, sin levantar los ojos. Y estoy dispuesta a asumir el castigo. Pero primero ayúdeme a detener a esta gente. ¿Y su hijo? ¿Las amenazas en su contra eran reales? No lo sé. Pero no podía arriesgar su vida. Burgos se levantó y comenzó a caminar por la recepción. Así que a las 10 de la mañana vendrá un mensajero por los documentos. Y a las 2 de la tarde se firmará el acta de recepción de mercancía de mala calidad a precio inflado. Sí. Y entonces su empresa perderá 2 millones de euros. Que de todas formas no tenemos, sonrió amargamente Burgos. Elena, usted ha visto los informes financieros. Estamos colgando de un hilo. Por eso eligieron el momento justo ahora, comprendió Elena. Sabían que la empresa estaba debilitada. Pero ¿cómo se enteraron de nuestros problemas financieros? Esta información es confidencial. Tienen informadores en todas partes, supuso Elena. Tal vez en el banco o entre los proveedores. Burgos se detuvo y la miró. O tal vez no solo a usted reclutaron en mi empresa. Elena se estremeció. Esta idea no se le había ocurrido. ¿Quién más tiene acceso a la información financiera? Preguntó Burgos. La contable jefe Marina. Su suplente Omar. Su adjunto para asuntos comerciales Damián Alejandro. Damián está de vacaciones ya una semana, dijo Burgos pensativo. Se fue a Turquía. Unas vacaciones bastante caras para una persona que se quejaba de falta de dinero. ¿Cree que él también trabaja para ellos? Posiblemente. Hay que comprobarlo. En ese momento sonó el portero automático de la entrada a la oficina. Elena miró el monitor de videovigilancia. En la entrada había un joven con uniforme de servicio de mensajería. Han llegado, susurró. Sofía, ve a mi despacho y ciérrate por dentro, ordenó Burgos a su hija. ¿Y tú qué vas a hacer? Hablar con el mensajero. Quiero quedarme contigo. Sofía, por favor. Esto puede ser peligroso. La niña fue reluctante al despacho, pero no cerró la puerta, sino que la dejó entreabierta. Burgos asintió a Elena y ella pulsó el botón del portero automático. Servicio de mensajería express. He venido por los documentos de Burgmed Construcción. Suba. Séptimo piso, oficina 712.
Al cabo de unos minutos entró en la recepción un joven delgado de unos 25 años con una tableta en las manos. Buenos días. Necesito recoger el contrato con Corporación Norte. Un momento, dijo Burgos. ¿Y quién le ha enviado? El cliente, Corporación Norte. Tengo un poder notarial. El mensajero extendió una hoja doblada. Burgos la desplegó y la estudió atentamente. Interesante, dijo. El poder está firmado por Íñigo Castillo. Y según los documentos de Corporación Norte, su director es Sergio Morales. El mensajero se desconcertó. Yo solo cumplo el encargo. Me dijeron que recogiera los documentos. ¿Y qué le dijeron que hiciera si no hubiera documentos? No entiendo la pregunta. Hoy no entregamos ningún documento, dijo firmemente Burgos. El trato se cancela. Pero ya han pagado el anticipo. ¿Qué anticipo? Frunció el ceño Burgos. El mensajero comprendió que había dicho algo de más. Yo no sé nada. Solo recojo documentos. Joven, dijo Burgos severamente, le aconsejo que diga la verdad. Si no, tendrá que explicárselo a la policía. Realmente no sé nada. Se asustó el mensajero. Solo me dieron una dirección y me dijeron que recogiera un sobre con documentos. ¿Quién exactamente se lo dijo? La persona que encargó el servicio. Un hombre corpulento con gafas. Elena asintió a Burgos, la descripción correspondía a Íñigo Castillo. Bien, dijo Burgos. Transmítale a su cliente que el trato no se realizará. Y no vuelva más. El mensajero se marchó apresuradamente. Burgos cerró la puerta con llave y se dirigió a Elena. Ahora tenemos unas horas antes de que comprendan que el plan se ha frustrado. Hay que actuar rápido. ¿Qué propone? Primero, poner a salvo a su hijo. ¿Dónde está ahora? Con mi exmarido. Le pedí a Andrés que se llevara a Máximo unos días. Bien. Ahora hay que reunir pruebas contra esta gente. ¿Tiene los contactos con Íñigo Castillo? Tengo su número de teléfono. Excelente. Llámele y dígale que el mensajero no ha venido. Que piense que aún está de su lado. Elena marcó el número conocido. Íñigo Castillo respondió al primer tono. ¿Dónde están los documentos? Rugió. El mensajero ha vuelto con las manos vacías. Burgos no se los ha dado, mintió Elena. Dijo que quiere comprobarlo todo una vez más. ¿Comprobar? ¿Qué exactamente? No lo sé. Se encerró en el despacho y está estudiando el contrato. Maldición. Maldijo Íñigo Castillo. Si ha sospechado algo, ¿qué hago? No haga nada. Quédese y espere. Si Burgos empieza a hacer preguntas, diga que no sabe nada. ¿Y si se dirige a la policía? No se dirigirá. No tiene pruebas. Lo principal es que calle. Íñigo Castillo colgó. Elena miró a Burgos. No ha sospechado. Piensa que usted simplemente decidió revisar los documentos. Significa que tenemos tiempo, asintió Burgos. Elena, voy a llamar a un grupo operativo de la policía. ¿Está dispuesta a testificar? Estoy dispuesta. Pero primero necesito pedirle perdón. ¿Por qué? Por traicionar su confianza. Por poner en peligro a su familia. Burgos guardó silencio. Elena, usted cometió un error grave. Pero al final encontró fuerzas para corregirlo. Eso vale mucho. ¿Me perdona? Entiendo que actuó bajo coacción. ¿Y mi hija? Miró hacia el despacho, de donde asomaba Sofía, la ayudó a tomar la decisión correcta. Sofía salió del despacho y se acercó a Elena. Tía Elena, ahora lo está haciendo bien. Mamá estaría orgullosa de ti. Elena se puso en cuclillas y abrazó a la niña. Gracias, Sofía. Me has enseñado a ser valiente. ¿Y ahora papá ayudará a atrapar a las personas malas? Sin falta ayudará, prometió Burgos. Al cabo de una hora en la oficina de Burgmet Construcción se había reunido todo un grupo operativo. El investigador jefe Alejandro Tirado escuchó atentamente el relato de Elena, tomando notas en su libreta.
Junto a él se sentaba el agente operativo Diego Figueroa, especialista en delitos económicos. Elena, dijo Tirado cuando ella terminó, ¿comprende que sus acciones se califican como estafa en dimensión especialmente grande? Comprendo, asintió Elena. Y estoy dispuesta a asumir la responsabilidad. Bien. Pero primero nos ayudará a atrapar a los organizadores. ¿Acepta colaborar con la investigación? Acepto. Figueroa sacó del maletín un dispositivo de grabación especial. Ahora llame a este Íñigo Castillo y trate de averiguar dónde tendrá lugar la reunión para entregar la segunda parte del dinero. Grabaremos la conversación. Elena marcó el número. Esta vez Íñigo Castillo tardó mucho en responder. ¿Qué pasa por ahí?, preguntó con recelo. Burgos lleva toda la mañana sentado en el despacho, dijo Elena. Llamó al contable jefe, estuvieron hablando. Luego llamó al banco. ¿A qué banco? A Norte Credit. Allí tenemos la cuenta corriente. Entiendo. ¿Y los documentos dónde están? En su caja fuerte. Vi cómo los guardaba allí. ¿Significa que aún no ha firmado el acta de recepción? No. Dice que la firmará solo mañana por la mañana. Íñigo Castillo guardó silencio. Escuche atentamente. Hoy a las 7 de la tarde nos vemos en el mismo café. Recibirá la parte restante del dinero. Y trate de convencer a Burgos antes de mañana por la mañana para que firme el acta. Y si no lo consigo, lo conseguirá. Tenemos métodos de presión. ¿Cuáles exactamente? No es asunto suyo. Lo principal es que esté en el café a las 7. La conversación terminó. Tirado asintió con aprobación. Excelente. Ahora tenemos lugar y hora de la reunión. Organizaremos una detención en flagrante. ¿Y qué hacer con el acta de recepción?, preguntó Burgos. Mañana esperarán la firma. No esperarán, sonrió Figueroa. Después de la detención de hoy no estarán para eso. Sofía, que todo este tiempo había estado sentada silenciosamente en un rincón con un libro, de repente levantó la cabeza. ¿Y atraparán a todas las personas malas?, preguntó. Lo intentaremos, respondió Tirado. Pero para eso la tía Elena debe ser muy valiente. Ya es valiente, dijo la niña con seguridad. Ya le dijo la verdad a papá, aunque tenía miedo. Burgos miró el reloj. Alejandro, tengo que ir al hospital a ver a mi esposa. Está esperando los resultados de los análisis. Por supuesto, vaya. Y nosotros nos preparamos para la operación de la noche. Papá, dijo Sofía, ¿puedo quedarme con la tía Elena? Quiero ayudar a atrapar a las personas malas. Sofía, esto puede ser peligroso, pero estaré con los policías. Y con la tía Elena. Ella me protegerá. Elena sintió cómo se le contraía la garganta. Esta niña pequeña confiaba en ella más de lo que ella confiaba en sí misma. Bien, accedió Burgos después de reflexionar. Pero solo hasta las 7 de la tarde. Luego te llevo a casa. De acuerdo. Burgos se fue al hospital y Sofía se quedó en la oficina con Elena y los agentes. La niña observaba con interés cómo instalaban el dispositivo de escucha y explicaban a Elena cómo comportarse durante la reunión. Tía Elena, susurró Sofía, ¿tienes miedo de verdad? Mucho miedo, respondió honestamente Elena. ¿Y entonces por qué has aceptado? Porque me enseñaste que la verdad es más importante que el miedo. ¿Y si no te hubiera dicho que se lo contaras a papá, habrías callado? Elena se quedó pensativa. Quería mentir, decir que de todas formas habría encontrado fuerzas. Pero la niña de 7 años merecía una respuesta honesta. No lo sé, dijo. Posiblemente habría callado. El miedo por mi hijo era muy fuerte. ¿Significa que yo ayudé? Ayudaste mucho. Me salvaste de un error muy grande. Sofía sonrió. Mamá decía que incluso las personas pequeñas pueden hacer grandes buenas acciones. Si no tienen miedo de decir la verdad. Tu mamá es una mujer muy sabia. Sí. Y sin falta se pondrá bien. Papá encontró a los mejores doctores. En la voz de la niña sonaba tanta fe que Elena sonrió involuntariamente. Tal vez todo realmente saldría bien. A las 6:30 llegó Burgos.
Parecía más tranquilo que por la mañana. ¿Cómo está Victoria?, preguntó Elena. Los análisis muestran mejoría, respondió con cautelosa esperanza en la voz. Los médicos dicen que el tratamiento da resultado. Posiblemente en un mes la den de alta. ¡Hurra!, gritó Sofía y se lanzó a los brazos del padre. Mamá se está curando. Silencio, hija, sonrió Burgos, alzándola en brazos. Aún es pronto para alegrarse. Pero hay esperanza. Tirado carraspeó. Señor Burgos, es hora de prepararse para la operación. Elena, ¿está lista? Estoy lista, asintió, comprobando el dispositivo de grabación en el bolso. Recuerde, compórtese con naturalidad. Trate de averiguar quién más participa en el esquema. Y en ningún caso muestre que sabe de nuestra presencia. Entendido. Y yo quiero ir con ustedes, declaró Sofía. Sofía, no, dijo severamente el padre. Te vas a casa con la niñera. Pero quiero asegurarme de que la tía Elena esté a salvo. Estará a salvo. La vigilarán los policías. Sofía hizo pucheros, pero no discutió. Tía Elena, dijo, acercándose a Elena, ¿prometes volver? Prometo, respondió Elena, abrazando a la niña. ¿Y nunca más ayudarás a las personas malas? Nunca. Lo prometo. Entonces todo saldrá bien, declaró resueltamente Sofía. Confío en ti. Elena sintió como algo cambiaba dentro de ella. La confianza de esta niña le daba fuerzas que nunca había sentido en sí misma. En el Café Central Elena llegó 10 minutos antes de la hora acordada. En una mesa vecina ya se había sentado un joven con un portátil, era el agente operativo Figueroa bajo tapadera. En un rincón lejano del salón se había instalado una pareja, otros 2 empleados de la policía criminal. Elena pidió un capuchino y se puso a esperar. El corazón le latía como loco. En la frente le apareció sudor. En el bolso estaba el dispositivo de grabación del tamaño de una moneda. Exactamente a las 7 de la tarde entró en el café Íñigo Castillo. Examinó el salón con mirada atenta, pero no notó nada sospechoso. Se acercó a la mesa de Elena y se sentó enfrente. Buenas tardes, dijo fríamente. Espero que tenga buenas noticias. Burgos firmará el acta de recepción mañana por la mañana, mintió Elena. Pero exige una reunión personal con el representante de Corporación Norte. ¿Para qué? Quiere discutir la posibilidad de colaboración a largo plazo. Dice que si la calidad de la mercancía le convence, está dispuesto a firmar un contrato para todo el año. Íñigo Castillo frunció el ceño. Eso no entraba en nuestros planes. ¿Y qué entraba?, se atrevió a preguntar Elena. No es asunto suyo. Lo principal es que firme el acta de recepción mañana antes del mediodía. ¿Y si se niega? No se negará, sonrió Íñigo Castillo. Tenemos palancas de presión. ¿Cuáles exactamente? La miró atentamente. Elena se ha vuelto demasiado curiosa. Eso no está bien. Solo quiero entender la situación. Solo necesita entender una cosa, su tarea está cumplida. Reciba el dinero y olvídese de todo. Íñigo Castillo sacó del bolsillo interior de la chaqueta un sobre y lo puso sobre la mesa. Los otros 250.000 euros. Como acordamos. Elena tomó el sobre, tratando de que no le temblaran las manos. ¿Y qué pasará después con la empresa de Burgos? ¿Y a usted eso le preocupa? Solo curiosidad. Después de nuestra operación Burgmed Construcción quebrará. Compraremos los activos y crearemos en su base una nueva empresa. Más eficiente. ¿Y los empleados? Aparte los despediremos, aparte los dejaremos. Según cómo se muestren. ¿Y la familia de Burgos? Íñigo Castillo sonrió fríamente. De la familia de Burgos lo sabemos todo. Esposa enferma, hija pequeña. Muy conmovedor. Pero los negocios son los negocios. ¿Saben de la enfermedad de su esposa? Por supuesto. Estudiamos todos los puntos débiles. Por eso elegimos este momento para la operación. Cuando una persona está desesperada, acepta más fácilmente los compromisos. Elena sintió asco. Esta gente había esperado específicamente a que la familia de Burgos se encontrara en la situación más difícil.
¿Y quién más les ayuda en la empresa? Preguntó. ¿Para qué necesita saberlo? Curiosidad. ¿Acaso fui la única tan tonta? Íñigo Castillo se rió. No la única. Su colega Damián Alejandro ya lleva medio año proporcionándonos información sobre el estado financiero de la empresa. Por dinero bastante decente. ¿El adjunto del director para asuntos comerciales? El mismo. Precisamente él nos informó sobre los créditos y las deudas. Y precisamente él propuso usar documentos falsos. Pero si sus vacaciones. Una tapadera. Ahora está aquí, en la ciudad. Coordina la operación. Elena no podía creer lo que oía. Damián Alejandro trabajaba en la empresa 3 años. Burgos le confiaba los tratos más importantes. ¿Y qué será de él después de la bancarrota? Recibirá una participación en la nueva empresa. Los buenos ejecutores siempre son valorados. ¿Y cuánto le pagaron? Lo suficiente para comprar una villa en Turquía. Por cierto, precisamente allí supuestamente se fue de vacaciones. Íñigo Castillo miró el reloj. Bueno, basta de conversación. Mañana hasta las 12 del día Burgos debe firmar el acta de recepción. Si no ocurre, ¿qué? Ocurrirá un accidente. Con él o con su familia. Los parques infantiles a veces son lugares muy peligrosos. La sangre se heló en las venas de Elena. Estaba amenazando a la pequeña Sofía. No se atreverán. Nos atreveremos, respondió tranquilamente Íñigo Castillo. Tenemos gran experiencia resolviendo este tipo de cuestiones. Así que transmítale a Burgos, o la firma, o... No terminó, pero el sentido estaba claro. Lo he entendido todo, dijo Elena. Excelente. Entonces hasta mañana. Después de firmar el acta de recepción podemos considerar terminada nuestra colaboración. Íñigo Castillo se levantó y se dirigió a la salida. Al llegar a la puerta, se dio la vuelta. Y no se le ocurra hacer tonterías, Elena. La están vigilando. Cuando se fue, Elena se quedó sentada en la mesa, sin fuerzas para moverse. La amenaza dirigida a Sofía había sonado tan casual que daba miedo. Esta gente realmente podía hacer daño a la niña. Figueroa se acercó a su mesa haciéndose pasar por un conocido casual. ¿Cómo van las cosas, Elena? Preguntó en voz alta, luego añadió más bajo. Todo se ha grabado. Excelente trabajo. Ahora tenemos pruebas de amenazas y extorsión. Ha amenazado a la niña pequeña, susurró Elena. Lo detendremos justo en el portal. El grupo de captura ya está listo. ¿Y los demás participantes? Los atraparemos a todos. Tenemos el nombre del cómplice, Damián Alejandro. Lo encontraremos también. Elena asintió y se levantó de la mesa. Las piernas no le obedecían bien. Elena, dijo Figueroa, ha mostrado verdadero valor. No cualquiera se decide a esto. Esto no es valor, respondió. Esto es que estoy corrigiendo mi error. De todas formas. Gracias. Al salir del café, Elena vio cómo hacia el coche negro de Íñigo Castillo corrían varias personas de civil. Se oyeron gritos, portazos. La operación había tenido éxito. Elena sacó el teléfono y llamó a Burgos. Todo en orden, dijo. Lo han detenido. Excelente. ¿Cómo se siente? Cansada. Pero lo principal es que Sofía está a salvo. Sí. Gracias, Elena. Gracias por encontrar fuerzas para detener esta pesadilla. Fue Sofía quien me detuvo. Si no hubiera sido por ella. Pero usted la escuchó. Y eso vale mucho. Elena volvió a casa en completo agotamiento, pero con una sensación de enorme alivio. Lo peor había pasado. Mañana empezaría una nueva vida, honesta y abierta. A la mañana siguiente en la oficina de Burgmet Construcción reinaba una atmósfera inusual. Los empleados se reunían en pequeños grupos y discutían algo animadamente. La detención nocturna de Íñigo Castillo ya era conocida por todo el colectivo. Elena llegó al trabajo temprano, sin saber cómo la recibiría Burgos después de los acontecimientos de ayer. En la recepción le esperaba una sorpresa. Sobre la mesa había un ramo de rosas blancas y una nota de la niña, gracias por el valor.
Sofía y papá Burgos. Buenos días, Elena, se oyó la voz del director. Se dio la vuelta. Burgos estaba en la puerta del despacho, y por primera vez en varios meses en su rostro había una sonrisa. Buenos días, señor Burgos. Gracias por las flores. Fue idea de Sofía. Dijo que a las heroínas se les regalan flores. No soy una heroína. Solo corregí mi error. Elena, siéntese. Necesitamos hablar. Pasaron al despacho. Sobre la mesa del director había una pila de documentos. Anoche el investigador Tirado me contó los detalles de la operación, comenzó Burgos. Resulta que el esquema era mucho más grande de lo que pensábamos. ¿Qué quiere decir? A Damián Alejandro lo detuvieron esta mañana en el Hotel Europa. Le encontraron documentos de varias empresas más que planeaban arruinar de forma similar. ¿Realmente no está en Turquía? No más lejos del centro de la ciudad. Y ninguna villa tiene. El dinero lo recibía a plazos, según cumplía las tareas. ¿Y cuánto le prometieron por nuestra empresa? 1.000.000 de euros. Después de la bancarrota definitiva y el paso de los activos a Corporación Norte, Elena negó con la cabeza. La codicia hacía ciega a la gente. Señor Burgos, ¿y qué será ahora de la empresa? Al fin y al cabo, los problemas financieros no han desaparecido. Burgos sonrió. Y aquí hay buenas noticias. ¿Recuerda que hablé de la posibilidad de colaboración a largo plazo? Pues bien, mientras atrapábamos a los estafadores, llegó la respuesta de una gran constructora de Barcelona. Aceptan nuestras condiciones. Contrato por 2 años, 20 millones de euros. Eso es maravilloso. Sí. No solo cubriremos todas las deudas, sino que podremos expandirnos. Abrir una filial en Toledo. ¿Y qué pasa con el tratamiento de Victoria? El rostro de Burgos se iluminó. Esta mañana llamó el profesor de Alemania. Los resultados de los últimos análisis superan todas las expectativas. El tumor ha disminuido un 70%. En un mes Victoria podrá volver a casa. Es impresionante. Elena sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Sofía estará feliz. Ya lo sabe. Esta mañana fuimos juntos a ver a su mamá. Tendrían que haber visto cómo se abrazaban. Burgos calló, evidentemente emocionado por el recuerdo. Señor Burgos, dijo Elena, ¿y qué será de mí ahora? Entiendo que cometí un delito. Elena, ayer hablé largo rato con el investigador Tirado. Su colaboración con la investigación y el reconocimiento de culpa serán tenidos en cuenta por el tribunal. Lo más probable es que el caso se limite a una condena condicional. ¿Y el trabajo? Burgos guardó silencio. No puedo mantenerla en el puesto anterior. Demasiada gente sabe lo que pasó. Pero, abrió el cajón del escritorio y sacó un documento. Pero puedo ofrecerle el puesto de ayudante del director de la nueva filial en Toledo. Sueldo un 20% más alto que el actual. Y vivienda de servicio. Elena no podía creer lo que oía. ¿Me ofrece un ascenso? Después de lo que hice, le ofrezco una segunda oportunidad. Las personas que saben reconocer errores y corregirlos son raras. ¿Pero por qué? ¿Por qué confía en mí? Porque Sofía cree en usted. Y ella tiene buena intuición para la gente. En ese momento la puerta del despacho se abrió de par en par y en la habitación entró corriendo la propia Sofía. Llevaba un vestido amarillo brillante con estampado floral y en las manos tenía una gran caja de bombones. Tía Elena. Gritó y se lanzó hacia Elena. Mamá dijo que te trajera bombones. Está muy agradecida. ¿Por qué? Se sorprendió Elena. Por salvar a nuestra familia. Papá le contó a mamá toda la historia. Mamá dijo que eres una verdadera heroína. Sofía, ya te expliqué. Ya sé, agitó la mano la niña. Dices que solo corregiste un error. Pero mamá dijo que corregir errores es mucho más difícil que no cometerlos. Para eso se necesita un valor especial. Elena abrazó a la niña. ¿Cómo está mamá? Excelente. El doctor dijo que se está curando más rápido de lo que esperaban. ¿Y sabes qué es lo mejor? ¿Qué?
Mamá dijo que en su cumpleaños por primera vez en medio año nos reuniremos en casa toda la familia. Y habrá una tarta grande. Eso es maravilloso, sonrió Elena. Y además, Sofía bajó la voz a un susurro conspirador, papá dijo que te mudas a Toledo. Y nosotros iremos a visitarte. Sofía, dijo severamente Burgos, ¿estabas escuchando nuestra conversación? No escuchaba. Se indignó la niña. Solo que tenían la puerta mal cerrada. Eso se llama escuchar, se rió el padre. Entonces es escuchar útil, declaró Sofía. Así me enteré de buenas noticias. Elena miraba a esta familia feliz y comprendía que había tomado la decisión correcta. Sí, tendría que pasar por el juicio y asumir la responsabilidad por sus actos. Pero al menos la familia Burgos estaría a salvo y la empresa funcionaría. Señor Burgos, dijo, acepto su oferta sobre el trabajo en Toledo. Excelente. Se alegró Burgos. ¿Cuándo podrá empezar? Tan pronto como se resuelva el asunto con el tribunal. Tía Elena, intervino Sofía, ¿tu hijo Máximo también se mudará a Toledo? Sí, por supuesto. ¿Y allí hay escuela de música? Sin falta encontraremos una buena escuela de música. Entonces todo es maravilloso, declaró la niña. Significa que todos estarán contentos. Elena sonrió. De boca de una niña eso sonaba especialmente convincente. 2 meses después Elena estaba junto a la ventana de su nuevo piso en Toledo y miraba las antiguas murallas del Alcázar. La mudanza había ido más fácil de lo que esperaba. Máximo se adaptó rápidamente al nuevo colegio y en la escuela de música encontró amigos. El juicio sobre los participantes del esquema estafador había tenido lugar un mes atrás. Íñigo Castillo fue condenado a 6 años de privación de libertad, Damián Alejandro a 4. Elena recibió una pena condicional con periodo de prueba de 2 años. Su colaboración con la investigación y arrepentimiento activo fueron tenidos en cuenta por el tribunal. El trabajo en la nueva filial resultó ser fascinante. Burgos no se había equivocado al confiarle un puesto responsable. Elena se sumergió de lleno en la organización del trabajo de la oficina, selección de empleados y establecimiento de relaciones con clientes locales. Llamaron a la puerta de su piso. Elena abrió y vio a un mensajero con una gran caja. ¿Elena Vázquez? Aclaró. Sí, soy yo. Entrega. Elena firmó y llevó la caja al piso. En ella había una nota, de la familia Burgos con amor y agradecimiento. Dentro de la caja había una hermosa tarta con la inscripción, Tía Elena, la mujer más valiente del mundo. Sofía Burgos. Elena sonrió a través de las lágrimas. Esta niña pequeña había cambiado su vida, enseñándole lo principal, la verdad siempre es más importante que el miedo. Sonó el teléfono. En la pantalla apareció el número de Burgos. Buenas tardes, Elena, se oyó la voz familiar. ¿Recibió la entrega? Sí, gracias. Una tarta muy bonita. Fue idea de Sofía. Dijo que los héroes deben tener regalos bonitos y sabrosos. ¿Cómo está Victoria? Excelente. Ayer estuvimos en el reconocimiento de control. Los médicos hablan de remisión completa. No se detecta el tumor. Esa es una noticia maravillosa. Sí. ¿Y sabe qué? Victoria quiere volver al trabajo. Es diseñadora de interiores y durante la enfermedad le han surgido muchas ideas nuevas. ¿Y cómo le va a Sofía en el colegio? Excelente. Se ha vuelto aún más firme en sus principios que antes. La semana pasada obligó a un compañero de clase a devolver un bolígrafo ajeno que había cogido sin permiso. Elena se rió. Eso es muy típico de ella. Elena, ¿y cómo van sus asuntos con el trabajo? Maravillosamente. La semana que viene firmamos un gran contrato con una fábrica local. Y varios clientes más están en camino. Excelente. Significa que la filial será rentable ya en el primer año. Sin falta lo será. ¿Y cómo está Máximo? ¿Se adaptó? Perfectamente adaptado. Ayer tocó en un concierto en la escuela de música. Obtuvo el primer lugar en un concurso de jóvenes violinistas. Felicidades. Sofía se alegrará de saberlo. Dele saludos de mi parte.
Y a Victoria también. Sin falta. Por cierto, Sofía pidió que le transmitiera que echa mucho de menos y espera que vengan de visita. Y nosotros sin falta iremos. En las vacaciones de Navidad planeamos visitar Madrid. Los esperaremos. Adiós, Elena. Adiós, señor Burgos. Elena colgó el teléfono y miró una vez más la tarta. Qué largo camino había recorrido en estos meses. De la desesperación y el miedo a través de la traición y el arrepentimiento hacia una nueva vida llena de esperanzas. Recordó las palabras de Sofía sobre que incluso las personas pequeñas pueden hacer grandes buenas acciones. Esta niña sabia tenía razón. A veces las decisiones más importantes en la vida se toman bajo la influencia de los corazones más jóvenes y puros. Fuera de la ventana se encendieron las luces del Toledo vespertino. La vida continuaba, y era hermosa. Pasó un año. Elena estaba en el andén de la estación de Toledo esperando el tren de Madrid. Hoy venían a visitarla los Burgos, toda la familia. Durante este año había cambiado mucho. La filial de la empresa en Toledo se había convertido en una de las más exitosas. Elena fue nombrada directora regional y recibió una participación en los beneficios. Máximo ingresó en el conservatorio y planeaba convertirse en músico profesional. El tren llegó exactamente a la hora. La primera en bajar del vagón fue Sofía, ahora ya de 8 años, pero igual de enérgica y firme en sus principios. Tras ella salieron Burgos y su esposa. Victoria se veía espléndida. El cabello había crecido, el rostro había adquirido un color saludable y en los ojos volvía a brillar la chispa de la vida. Había abierto su propio estudio de diseño y ya se había hecho famosa en Madrid. Tía Elena. Sofía se lanzó a los brazos de Elena. Te he echado tanto de menos. Y yo a ti, Solecito. ¿Cómo van las cosas en el colegio? Excelente. Ahora soy una estudiante excelente. Y además voy a cursos de jóvenes detectives. ¿Detectives? Se sorprendió Elena. Sí. Informó orgullosa la niña. Aprendo a resolver crímenes y ayudar a la policía. Digo que ya tengo experiencia. Burgos se rió. Le cuenta a todo el mundo cómo ayudó a atrapar a verdaderos estafadores. El profesor dijo que tiene talento para el trabajo detectivesco. ¿Y tal vez te conviertas en investigadora cuando seas mayor? Propuso Elena. No, respondió seriamente Sofía. Voy a ayudar a las personas a no cometer errores. Eso es más importante que atraparlas después. Victoria se acercó y abrazó a Elena. Gracias, dijo en voz baja. Por todo. Por salvar a nuestra familia. Por enseñar a Sofía a ser valiente. Fue ella quien me enseñó a ser valiente, objetó Elena. Significa que se enseñaron mutuamente. Eso es lo más valioso. Fueron a casa de Elena. En la mesa se reunió una gran compañía amistosa. Máximo tocó el violín para los invitados, Sofía contó sobre sus aventuras escolares, los adultos discutieron planes para el futuro. Por cierto, dijo Burgos, tengo una noticia para usted. Burgmet Construcción ha recibido una propuesta de colaboración de una gran empresa europea. Quieren abrir una representación en España. Eso es maravilloso. Se alegró Elena. Sí. Y pidieron que les recomendáramos un socio fiable para dirigir la oficina española. Mencioné su nombre. ¿El mío? Se sorprendió Elena. ¿Y a quién si no? Ha demostrado que sabe no solo reconocer errores, sino también crear un negocio exitoso. Pero si estuve involucrada en el fraude. Estuvo. Pero luego corrigió la situación y se mostró como una persona honesta y de principios. Los europeos valoran eso. ¿Y qué significa prácticamente? Sueldo 3 veces más alto que el actual. Oficina en Madrid. Coche y piso de servicio. Y posibilidad de convertirse en copropietaria de la filial española en 5 años. Elena estaba atónita. ¿Pero por qué confían tanto en mí? Porque, intervino Sofía, ya demostraste que puedes corregir errores. Y a las personas que pueden corregir errores se les puede confiar todo lo demás. Todos en la mesa se rieron de la lógica infantil, pero en las palabras de la niña había profunda sabiduría.
Sofía tiene razón, dijo Victoria. Una persona capaz de reconocer la culpa y corregirla merece la mayor confianza. Pensaré sobre la propuesta, dijo Elena. Es una decisión muy seria. Por supuesto, asintió Burgos. Pero sepa que creemos en usted. Todos nosotros. Por la noche, cuando los invitados se instalaron en el hotel, Elena no podía dormirse. La nueva propuesta abría perspectivas increíbles. Pero lo más importante no estaba en el dinero o el puesto. Lo más importante era la confianza de las personas a quienes había traicionado una vez y ahora estaban dispuestas a confiarle un trabajo aún más responsable. Al día siguiente fueron todos juntos de excursión por el Alcázar de Toledo. Sofía estudiaba con entusiasmo las antiguas murallas y torres, imaginando qué secretos guardaban. Por la noche, despidiendo a los invitados en la estación, Elena ya sabía su respuesta. Aceptaría la propuesta sobre el trabajo en Madrid. No por el dinero o la carrera, sino porque había recibido una segunda oportunidad y debía aprovecharla de la forma más eficaz posible. Sofía, dijo, abrazando a la niña al despedirse, gracias por todo. ¿Por qué? Se sorprendió. Por enseñarme lo principal en la vida. ¿Y qué es lo principal en la vida? La verdad. Decir siempre la verdad, aunque sea difícil. Entonces promete que siempre dirás la verdad. Prometo, pronunció solemnemente Elena. ¿Y nunca más ayudarás a las personas malas? Nunca. Entonces todo estará bien. Declaró Sofía y abrazó fuerte a Elena. El tren se puso en marcha. Elena saludó con la mano hasta que el vagón desapareció tras la curva. Luego caminó lentamente hacia la salida de la estación. Mañana empezaría otra etapa de su vida, aún más responsable e interesante. Durante el año que había pasado desde aquel día memorable cuando una niña pequeña le dijo no se puede, Elena había comprendido lo principal, nunca es tarde para cambiar la vida a mejor. Solo hay que encontrar en uno mismo el valor para reconocer los errores y las fuerzas para corregirlos. Y lo más sorprendente, a veces este valor nos lo dan las personas más inesperadas. Un niño de 7 años puede resultar más sabio que muchos adultos si en su corazón vive el amor a la verdad. Elena caminaba por el Toledo nocturno y pensaba en el futuro. Delante le esperaban nuevos desafíos, nuevas posibilidades, nuevas personas. Pero ahora sabía que pasara lo que pasara, elegiría el camino de la honestidad. Porque se lo había prometido a una niña pequeña llamada Sofía, que creía en ella más de lo que ella creía en sí misma. Y en algún lugar del tren que corría hacia Madrid, la niña de 8 años Sofía Burgos se dormía apoyando la cabeza en el hombro del padre. Soñaba sueños buenos sobre cómo todas las personas del mundo se decían unas a otras solo la verdad, y nadie engañaba a nadie. En sus sueños infantiles el mundo era justo y hermoso. Y tal vez, si todos los adultos escucharan a los niños cuando dicen no se puede, este mundo hermoso algún día se haría realidad.